Retomamos la información internacional aquí en Primera Dosis RTN Radio. La novela de Pedro Castillo. Volvemos al mismo tema. Estamos hablando del presidente de Perú, nada más y nada menos que... Bueno, no pudo asistir ayer, por ejemplo, a la asunción de Francia Márquez y Gustavo Petro, en Colombia. ¿Por qué? Porque necesitaba cada vez que un presidente, una presidenta, una vicepresidenta, lo mismo, sale del país, una aprobación del Congreso, ¿no? Para que obviamente se respete lo que es la línea sucesoria en el gobierno. Bueno, el Congreso no autorizó, no lo autorizó a Pedro Castillo a salir del país, no lo dejó asistir a un acto protocolar, o sea, no. ¿Con qué argumento le vas a prohibir? Bueno, el argumento es que, por ejemplo, hoy no tiene ministros, Pedro Castillo. Pero ¿no? si ellos no lo dejan tener ministros tampoco. No, bueno. Después de haber renunciado el premier o el primer ministro, se debe hacer una nueva conformación ministerial. Todo eso debe pasar nuevamente por el Congreso. No es que esté cansado Pedro Castillo, pero en su alocución dijo que esto está todo orquestado por fuerzas golpistas. No es ninguna, novedad, ¿no? Pero escuchemos lo que decía el presidente de Perú, Pedro Castillo. Seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país, a la cual vamos a seguir luchando. Esas fuerzas golpistas que no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones del voto del pueblo peruano. Yo vengo de abajo, de las raíces de estas luchas. No me pueden doblegar. No pueden crear fantasmas de corrupción, debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también. Ahí estaba el presidente de Perú, Pedro Castillo, desde su curul, quiere decir desde su banca, ¿no? La banca en el Congreso hace referencia a eso. Imposible que pueda seguir gobernando Pedro Castillo. Ya lo había anticipado desde el fujimorismo, desde las diferentes fuerzas que componen la oposición en Perú, esta especie de dinastía, ¿no?, política limeña que no permite ni va a permitir bajo ningún precepto que Pedro Castillo pueda llevar adelante una medida. Al paso que va, claro. O sea, no, es imposible. Realmente es imposible lo que está tratando de hacer Pedro Castillo. Ahora, dentro de lo que fue su partido político, Perú Libre, o los más a la izquierda de Perú Libre, le dicen, todo lo que hagas te lo van a tirar para atrás. La otra que te queda es poner el pie en el acelerador y llevarte todo puesto. Es decir, hacer una movilización popular que, además de ratificarte en tu puesto, te dé un aval político para poder seguir avanzando. Y Pedro Castillo se entusiasmó, parece, con esta idea y dijo que si el Congreso le sigue poniendo palos en la rueda, él va a convocar a una movilización popular para que esta oposición trate de entrar en razón. No va a entrar en razón de ninguna forma. Pero escuchemos lo que decía Pedro Castillo. Pero tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. Exhorto al pueblo peruano que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia. Ahí está la convocatoria a una cruzada nacional
¿que va a tener algún efecto? Seguramente ninguno. Político, ninguno, porque no va a entrar en razón la oposición, No. que fue clara desde el primer día. No lo van a dejar gobernar. Allí en el país, un país imposible de gobernar por este sistema, una especie de sistema, no es presidencialista ni es parlamentario. Parlamentario, claro. Es ahí, o sea, pero no funciona ni de una forma ni de otra. Un país que políticamente no funciona. Nos vamos rápidamente a algo que fue lamentablemente noticia, pero que sucedía allí en Medio Oriente, donde Israel comenzó un bombardeo sobre la franja de Gaza. Obviamente esto despertó la reacción de un grupo de la yihad islámica palestina. La yihad islámica no son todos los palestinos, es la parte más reaccionaria de Palestina, que ya hace años vienen sobre sus techos recibiendo bombas y ataques por parte de Israel, del ejército de Israel. Finalmente se acordó un cese a las hostilidades y unas horas antes de que se llegue a este acuerdo, el primer ministro de la autoridad palestina, Mohammad Stayed, ya había hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que preste atención. Escuchemos al primer ministro. Lo que se requiere del Consejo de Seguridad es que tome una decisión seria y factible para dar protección al pueblo palestino. Creemos esto de la institución más que una condena. Nosotros decimos basta ya de doble moral y de política de doble discurso en el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos y de las crisis y conflictos internacionales. Ahí estábamos escuchando al primer ministro de la autoridad palestina, previo a lo que fuera el acuerdo del cese de las hostilidades. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Doron Spilman, se refirió también a lo que es este acuerdo de paz y lo que significa que empiecen a, por lo menos, tratar de establecer algún diálogo. Otro diálogo que va a ser imposible, como decíamos, el del Congreso con el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, un diálogo destinado ya al fracaso es lo que pueda suceder entre Israel y Palestina. Escuchamos a Doron Spilman. 600 cohetes fueron disparados indiscriminadamente por la yihad islámica hacia civiles israelíes, tanto en las comunidades del sur como en todo Israel. Desde entonces, las fuerzas de defensa israelíes no tienen como objetivo a la población de Gaza, sino a los terroristas que están constantemente apuntando esos cohetes hacia civiles israelíes, declaró el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel. Las fuerzas de defensa en realidad son fuerzas de ataque, porque los que empezaron con el bombardeo, los que empezaron a arrojar los misiles sobre la franja de Gaza fue Israel. Por lo tanto, no hay defensa porque no hubo ataque. Obviamente, sí, ante una acción hay una reacción. Convengamos que la franja de Gaza hoy es casi inexistente, digo, porque tiene todo de lo que es la frontera, una barrera de misiles apuntando sobre la franja de Gaza que es imposible vivir. Gente que no puede, palestinos que no pueden ir de un barrio a otro sin el control policial de Israel, porque su tierra está dividida. Bueno, esto no se dice, ¿no? Se habla, ¿no?, de la situación en Ucrania, una situación lamentable, difícil, ¿no? Hablamos de Taiwán, pero de acá, o sea, absolutamente nada. No se dice absolutamente nada de la política agresiva de los colonos israelíes sobre Palestina y sobre todo lo que es la franja de Gaza. Bueno, por lo menos hubo un cese a las hostilidades. Esto no quiere decir que se vaya a construir un diálogo, una solución, o que a los palestinos y palestinas les vayan a devolver todo lo que les sacaron, todas las tierras que les sacaron. Pero por lo menos no habría muertos o no habría ataques. Muertos hay todos los días. No habría ataques en estos últimos días. Así que bueno, se celebra siempre cuando hay un cese al fuego. Gracias, Gus. A ustedes. Primera dosis. RTN Radio FM 104.9.
es la forma bella, vagando por las estrellas, brilla más que 8 de la mañana, 32 minutos. Y tenemos mensajes también, ¿no? De quienes se comunican con nosotros también desde la zona de Zapala, en este caso nuestros amigos de Radio Feedback, que nos dicen: muy buenos días, colega, frío y muy peligroso para transitar, nos dicen allí desde Radio Feedback, que nos envían algunas fotografías también allí donde nos muestran cómo están las calles de Zapala en el día de hoy. Claro, después de lo que fue una nevada, pero quizás no tan intensa como la anterior, y que lo que genera ahora es mucho hielo, ¿no? Y también mucho barro en la zona de Zapala. Pero bueno, es lo que nos están comentando desde allí también, así que precaución para toda la gente allí en la ciudad de Zapala que tenga que salir tempranito, ¿no? En esta fría mañana, y mucho cuidado para el tránsito, sobre todo para circular allí con paciencia y precaución en la ciudad de Zapala. Estás escuchando Primera Dosis, RTN Radio FM 104.9. Bien, y hablábamos de lo que sucedía en Zapala, los mensajes que nos llegaban acerca de las condiciones para transitar, y justamente